Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Cómo el hombre descubrió el fuego? ¿Desde cuándo el ser humano empezó a cocinar sus alimentos? ¿Cómo era cocinar en la edad antigua y media? Todo esto y más lo veremos en Curiosidades de la Gastronomía. Gastronomía es la ciencia y el arte de la alimentación, centrado no solo en lo que respecta al acto de cocinar, conlleva todo lo referente a la necesidad de comer en el ámbito social, fisiológico y cultural, puesto que es parte de la identidad de una nación. Implica la combinación de varios alimentos y a la creación de las denominadas recetas. Cada país, cada región, cada continente tiene su propia identidad culinaria. Nuestros sentidos intervienen directamente, el gusto, el olfato, la visión. Ellos determinan si un alimento está bien preparado o no. Nuestro organismo reconoce 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. Cada continente tiene una predilección por uno de estos sabores. La utilización del fuego para cocinar, la memorización de las primeras civilizaciones que crearon mediante tradiciones orales las primeras recetas que, aunque rústicas, fueron el punto de partida para lo que hoy llamamos cocinar. Cronología. Los primeros homínidos conocieron por primera vez el fuego, cuando un rayo cayó sobre un árbol y éste se incendió. Se asombraron y la curiosidad ocasionó que tuvieran algún tipo de contacto con él. Tiempo después, al golpear unas piedras con otras, intentando sacarle filo para hacer un arma, este acto llevó a que dicha fricción formaran chispas y éstas cayeron sobre paja seca y se prendieron, formando llamas. Este fue el acontecimiento que marcó el nacimiento del fuego hecho por el hombre, dando inicio a una nueva era para la humanidad. Esto se dio aproximadamente hace 400.000 años. Se preguntarán, ¿cómo llegaron a cocinar los alimentos? También fue por una casualidad. Resulta que los primeros homínidos cazaban animales salvajes y los descuartizaban, comiéndolos totalmente crudos. Lo que les sobraba lo conservaban hasta el siguiente día. El olor de la carne atraía a otros depredadores, siendo frecuentemente atacados. Se dieron cuenta de que estos animales, tigres, dientes de sable, lobos, entre otros, le tenían miedo al fuego. Es ahí que las presas de animales eran colocadas cerca del fuego. En una ocasión, la fogata se extendió a los alimentos, quemándolos. Los descendientes de los humanos actuales probaron esta carne quemada, sintiendo un gusto diferente y agradable. Este hecho casual es el que dio nacimiento a la cocción de los primeros alimentos. Siglos después, en la Mesopotamia, en lo que hoy es Asia Menor, en el año 10.000 a.C., se crearon las primeras vasijas de barro. Los arqueólogos desenterraron en la península de Anatolia una cocina del Neolítico que contenía recipientes para el agua, tazas, copas, platos e incluso un calentador de comida a modo de cocinilla. Gastronomía en la Edad Antigua. En esta época, la base de la alimentación era el trigo y la cebada. Ambos se molían y se convertían en harina para hacer pan o tortas. Los cereales se servían con verduras, col, espinacas, cebollas, lechugas, rábanos, lentejas, entre otros. El consumo de pescado y carnes variaba. Dependiendo de la fortuna de las familias, se consumían productos lácteos, leches, quesos. Las comidas eran acompañadas por vinos o aguas aromáticas. Esto se daba en el siglo V a.C. En la Europa del siglo V al siglo XV, la base de la alimentación estaba conformada por cereales, por lo que su conservación era siempre una cuestión de supervivencia. Se suele decir que la cocina medieval era mala y de poca calidad. Se utilizaban grandes cantidades de especies para cubrir el olor de los alimentos alterados. Las carnes se asaban en grandes llamas, los condimentos preferidos, queso, azúcar y canela. Las carnes preferidas eran de cerdo, vaca y aves, pavo, gallina, perdices. Si hay un plato por excelencia, eran las sopas. Tenían ollas, potajes
y caldos elaborados con habas, huevos, guisantes, calabazas y sobre todo el arroz, los huevos y las leches. Eran utilizados para hacer mantequilla, quesos y cuajadas. Esta es la primera parte de la historia de la gastronomía. Si quieres conocer la evolución de la cocina desde el siglo XVI hasta la actualidad, dale like a este video y comenta cuál es el plato típico de tu región o de tu país para incluirlo en el siguiente capítulo.